A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Hola, muy buenos días. Ya estamos acá para conversar de mi salud, mis derechos. Y si hay algo que tiene que ver con la salud y los derechos son las licencias médicas. Esta semana supimos que las licencias médicas emitidas en el año 2015 aumentaron en un 4,9% respecto al año anterior. ¿Qué es lo que sucede? ¿Nos enfermamos más? O ejercemos más nuestros derechos, o se están entregando más licencias truchas, digamos. ¿Quién sabe? Bueno, es lo que vamos a conversar hoy con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, sí, muchas gracias. Y también estamos con Claudio Reyes, que es el superintendente de Seguridad Social. ¿Cómo estás, Cecilia? Y por supuesto con Janet Vega, la directora de FONASA. ¿Qué tal, Janet? Hola, Cecilia, ¿qué tal? Bueno, a ver, Sebastián Pavlovich, ¿cómo tenemos que interpretar este aumento de las licencias médicas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes pueden hacer una investigación o poder detectar a qué se debe este aumento? Bueno, justamente había un esfuerzo de estas tres instituciones por trabajar una suerte de estadística general del país sobre el uso de este instrumento terapéutico, que es un derecho de los trabajadores, y a partir de ese análisis surge información importante. Han efectivamente aumentado la cantidad de licencias, un pequeño porcentaje, pero está fundamentalmente asociado a que hay mayor población que hoy día goza de este derecho, y efectivamente cuando uno empieza a analizar se da cuenta que por un lado ha aumentado el gasto, pero por eso a partir de eso uno empieza a hacer distintos análisis. ¿Cuáles son las causas por las cuales los chilenos y chilenas nos enfermamos? ¿En qué regiones se produce una mayor tasa de uso? ¿Qué grupos etarios o qué problemas de salud afectan, por ejemplo, más a mujeres que a hombres? Todo ese tipo de análisis los podemos sacar a partir de este trabajo. Pero usted mismo dijo que hay diferencias que muestran que hay que investigar algunas áreas, que este crecimiento amerita una investigación tal vez más específica. Bueno, efectivamente acá de este análisis surgen varios desafíos de hacer zoom, por ejemplo, sobre una mayor tasa de uso en un grupo etario de la población, que por ejemplo está entre los 25 y los 34 años, que uno a priori o intuitivamente debería creer que es personas en general que están más sanas, pero que hacen más uso de este instrumento. Y la pregunta, obviamente, que uno tiene que despejar es si ese es un uso incorrecto, y eso ahí está el mito que rodea muchas veces el mal uso o el uso fraudulento de licencia, o efectivamente tenemos un grupo etario que está particularmente estresado en momentos de consolidación profesional, de formación de familia, y que quizás ahí lo que tenemos es un problema de se nos está explotando, digamos, un problema de hábitos, de estilos de vida, etcétera. Bueno, de hecho, la principal causa de las licencias médicas fue debido a trastornos mentales, y tal vez sean esas patologías las más difíciles de comprobar y sobre las que más sospechas hay a veces, ¿no? Sobre qué tan verdad será y si se usa esto, un cuadro de estrés, licencia médica, 15 días, y a veces no es tan así, o a veces sí. Pero bueno, ahora, ¿esos son las licencias médicas curativas y laborales en conjunto, estas cifras, superintendente, o separadas? No, esto tiene que ver fundamentalmente con salud común, que se le llama salud común, no vinculado a el subsidio de accidente del trabajo, enfermedades profesionales. Justamente porque hay que dejar bien en claro que hay una diferencia entre las licencias médicas curativas, como se les llama, y las laborales. A Claudio Reyes, que es el superintendente de Seguridad Social, le vamos a pedir que nos explique de qué hablamos justamente cuando hablamos de licencias médicas laborales. Bueno, la verdad, los chilenos tienen dos regímenes de salud, ¿no? Por una parte, los trabajadores dependientes que tienen un contrato de trabajo, se les descuenta un 7% para salud, y con ese contribuyen a lo que se llama el sistema de salud común. Ese 7% es lo que va a pagar lo que se conoce comúnmente como licencia médica. Por otra parte, también los trabajadores que tienen un contrato de trabajo, los empleadores pagan un porcentaje de la planilla salarial, que puede variar porque varía dependiendo del tipo de actividad económica de la empresa, que está destinado a cubrir un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De tal manera que, dependiendo del origen de la enfermedad, si es licencia médica común o si es de carácter laboral, va a ser uno u otro seguro el que va a pagar esta licencia.
Uh-huh. Ahora, es difícil tomar en cuenta esto de una enfermedad laboral, por ejemplo, si es por estrés. ¿Cómo sabemos que ahí tiene que hacerse cargo el empleador o el cotizante? Mira, efectivamente ese es un tema controversial. Ahí tenemos una situación, porque en la primera consideración, que es cuando ocurre una enfermedad y también cuando ocurre un accidente, la persona tiene que tener atención en el centro de atención de salud más cercano. Independientemente de si es una mutual o si es un consultorio o un hospital. Luego, para saber quién paga, es que viene este proceso de determinar el origen de la enfermedad. Nosotros como superintendencia, en conjunto con el Ministerio de Salud, hemos desarrollado protocolos de calificación de enfermedades profesionales, particularmente en el caso de las enfermedades mentales y las enfermedades de carácter osteomuscular, las tendinitis y otros tipos de situaciones que son las más comunes. Y ahí se han determinado exámenes muy precisos que tienen obligatoriamente que hacerse para poder determinar el origen de esta enfermedad. Uh-huh. En el caso de la situación de enfermedades mentales que está teniendo una prevalencia alta y particularmente tiene un componente de género, por cierto, hay dificultades para poder determinar a veces el origen o si había una precondición y requiere exámenes. Ahí a veces se produce una situación de rechazo de esa licencia médica y en este caso también la Superintendencia de Seguridad Social tiene un rol que jugar. ¿Quién fiscaliza las mutuales? La Superintendencia de Seguridad Social es la que fiscaliza al sistema de mutualidades. ¿Y cuál ha sido el comportamiento general de las mutuales? Mira, ¿hay cierta resistencia a hacerse cargo de estos gastos? Nosotros hemos manifestado que uno de los problemas que tiene el seguro es propiamente ese nombre, es decir, induce una filosofía de seguro, es decir, las mutuales como administran el seguro tienen un incentivo a disminuir el costo del seguro. Pero el seguro lo pagan las empresas, los empresarios, y también ahí hay otro incentivo, el incentivo a no delatar o poner en evidencia el siniestro, ya sea un accidente o una enfermedad. Y por lo tanto, esta filosofía tenemos que irla cambiando, de tal manera que en vez de castigar el siniestro, que es la filosofía de seguro, vayamos premiando la prevención de accidentes, la prevención de enfermedades, para que los ambientes de trabajo no generen enfermedades. Pero eso es bien un tantito utópico, o a largo plazo. No es algo que tenemos que ir cambiando de a poco. De hecho, podemos crear incentivos monetarios para quienes... Aterricemos eso. Aterricemos esto. Por ejemplo, hoy día se paga una cotización básica del 0,95% más un porcentaje adicional dependiendo del sector económico al que pertenece la empresa. Y se le va calculando la prima que paga la empresa dependiendo del historial de accidentes o de enfermedades profesionales. Nosotros vamos a explorar para el próximo año de generar premios que disminuyan este costo en dinero, sacándolo de los mismos recursos de prevención, de tal manera que la prima efectiva que las empresas paguen se disminuya en aquellos casos donde haya sistemas de prevención aplicados por la empresa. Uh-huh. Y en particular en el caso de las enfermedades mentales, el Ministerio de Salud, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, está aplicando en forma obligatoria, desde octubre del año pasado, un diagnóstico de los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son los sectores con más riesgo de enfermedades mentales? Y también hay sectores que tienen más riesgo de enfermedades, de accidentes, concretos, como, no sé, la construcción o la minería. Aquí hay ciertos mitos, por así decirlo. Los sectores de mayor riesgo de accidentes no es la construcción, no es la minería. Ahí los accidentes pueden ser más graves, pero esos sectores tienen una menor tasa de accidentabilidad. ¿Porque tienen más prevención? Porque tienen más prevención, porque muchos de ellos tienen presencia de empresas internacionales, hay estándares internacionales que se están cumpliendo. Hoy día tenemos concentrados los riesgos de accidentes en servicios, en comercio, en personas que entran por primera vez a la vida laboral. Ahí hay una situación compleja. Pero, cuando hablamos de accidentes, no sé, yo voy a trabajar, me bajo de la micro, voy a mi trabajo, me caigo y es que es un accidente fracturo. Un poco especial, que es el accidente de trayecto, que es el que se produce entre la casa y el lugar de trabajo. Ese accidente hoy día es un accidente que se resiste a bajar, porque las personas tienen mucho elemento distractivo en ese trayecto. Están conectadas al celular, algunas van chateando. Lamentablemente ese accidente, si bien está cubierto por el seguro, no suma a la responsabilidad que tienen las empresas.
Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la mediana empresa o pequeña empresa, una preocupación tiene que ver con, por ejemplo, en los locales de comida rápida. Los jóvenes que ahí trabajan, bueno, tienen que contar con elementos de seguridad para no quemarse, para no resbalarse en un piso, etcétera. La primera responsabilidad es de la empresa. Vamos a escuchar música un ratito y vamos a seguir en Mi Salud, Mis Derechos. Estamos acá con el Claudio Reyes, que es el Superintendente de Seguridad Social, y con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, y por supuesto con Janet Vega, directora de FONASA. Seguimos en Mi Salud, Mis Derechos. Recuerda que FONASA es el seguro público de salud que brinda protección financiera y cobertura de atención a todos los habitantes del país. Búscalos en Twitter, @FONASA, y en Facebook, FONASA Chile, o también puedes llamarlos a su call center, el 600-360-3000, en cualquier momento y a cualquier hora. Estamos con Janet Vega, directora de FONASA, con Claudio Reyes, que es el Superintendente de Seguridad Social, y con Sebastián Pavlovich, Superintendente de Salud. Y estábamos hablando de las licencias médicas laborales, en particular con el Superintendente de Seguridad Social. Y bueno, lo difícil también debe ser, o sería interesante que nos precisara dónde están los sectores de mayor problema de enfermedades psicosociales, de origen psicosocial, ¿cierto? Y que al mismo tiempo estén relacionadas con lo laboral, y por lo tanto sea la mutual la que tiene que hacerse cargo. Efectivamente, hay sectores de mayor riesgo psicosocial. Este protocolo, que como digo es obligatorio por parte del Ministerio de Salud a partir del año pasado, comenzó con un programa piloto el año 2013 concentrado en 3 sectores: transportes, retail y el sector financiero. Curiosamente, si uno lo podría decir, son justamente este tipo de labores de carácter más administrativo a veces, donde hay una relación laboral establecida sobre la base de bonos o cumplimiento de metas, call center, vendedores, etcétera, donde tenemos una mayor presencia de riesgos psicosociales. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, lo que estamos hablando es de estrés, ansiedad y depresión. Y lamentablemente, como digo, esto afecta fundamentalmente a las mujeres. Y tiene que ver con responsabilidades, por ejemplo, que la mujer tiene que enfrentar tanto en el hogar como en el trabajo, lo que se llama la doble presencia. Situaciones de ese tipo son las que llevan a este tipo de riesgos psicosociales, y que se traducen en licencias médicas de larga duración y que recurren con muchas veces y con mucha dificultad de ir resolviendo muchas veces esta situación. Ahora, Claudio, digamos, ¿qué porcentaje hay de rechazo de esas licencias médicas laborales? ¿Y quiénes son los encargados de decirle, sabe qué? No se la acepto. ¿Y cuánto tiempo puede pasar? ¿Y ante quién pueden alegar? Ahí la situación, hoy día se presentan alrededor de 40 a 45 mil casos de enfermedades profesionales que son denunciadas ante las mutualidades. De esas, el 21% aproximadamente son de carácter mental, de riesgo psicosocial. Sí. Las personas que tengan una situación en la cual crea que su trabajo le está afectando en su estabilidad laboral, tienen que recurrir a lo que se llama el organismo administrador, la mutualidad, que son 3 en el sector privado: la ASH, la Mutual de Seguridad, o el Instituto de Salud del Trabajo, el IST, o en el caso de la mutual que es del sector pública, que es el Instituto de Salud Laboral, el ISL. Tienen que recurrir y denunciar su situación. El instituto, las instituciones están obligadas a hacer los exámenes, porque hay protocolos establecidos obligatorios para determinar si hay o no una enfermedad de carácter mental. Y si no son atendidos, pueden ir a reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Qué tan burocrático es todo esto? A ver, yo siento que mi trabajo me está causando un estrés horrible, voy a mi mutual, me atiende un médico y me hace una licencia médica. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cuál es el peor escenario? A ver, la complejidad, yo diría, es que cuando estamos hablando de una situación que se origina en un ambiente laboral, es la relación con el empleador, con la jefatura. Aquí normalmente estamos asociados a una situación que probablemente pueda ser denunciable ante la Dirección del Trabajo: acoso laboral, amenaza de despido, suspensión de labores habituales, y la persona la ponen en un lugar donde no ha trabajado habitualmente.
Yo creo que ese es el primer punto a resolver. Vincularlo a la violación de los derechos laborales que han ocurrido, que dan origen posteriormente a un tema de enfermedad, es el primer paso que hay que resolver, que es complejo, porque muchas veces... Pues si yo mientras tanto me siento pésimo, no me siento en condiciones de ir a trabajar, ¿qué hago? Hay que ir a la mutual, a la mutualidad específica y declarar la enfermedad, y están obligados a atenderlo. Uh-huh. Y hay casos que tal vez el empleador sospeche que yo me hice algún daño y que no me lo hice realmente en el lugar de trabajo y que... Bueno, pero por eso están los peritajes. Para eso están los exámenes que se están establecidos, que implican una entrevista no solamente al trabajador, sino a sus compañeros de trabajo, al empleador, una determinación de las circunstancias en las cuales se generó esta dolencia o esta patología mental, para determinar si es de carácter laboral o no. Ahora, puede ser que sea rechazada la licencia, ¿verdad? Puede ser que sea rechazada. ¿A dónde hay que apelar? La rechaza... Normalmente el primero que la rechaza es el mismo organismo mutual, y aquí especifico también nosotros como Superintendencia de Seguridad Social también tenemos que ver con las licencias que son rechazadas de carácter común, la que rechaza el FONASA o la que rechaza el ISAPRE. También estamos como una instancia de apelación para ir a reclamar sobre esa licencia. Harto trabajo tiene, ¿no? Sí, tenemos trabajo, y como lamentablemente se está concentrando mucho en las enfermedades de carácter mental, hoy día necesitamos especialistas de una especialidad específica, que es la psiquiatría. La persona tiene que ir a reclamar ante la superintendencia si ve rechazado por su mutual esa licencia. No importa que a veces le digan, mira, esto no tiene futuro. Vaya y consulte y presente su reclamo, porque en definitiva quien resuelve el dictamen es la superintendencia. Recordemos qué porcentaje del salario recibe una persona con la licencia médica, y cuánto tiempo puede llegar a pasar sin recibir ningún tipo de remuneración hasta que los organismos resuelven si o no a la licencia. Esa es una materia compleja. En el caso de la licencia médica de carácter común, las personas cotizan el 7%, y dependiendo del tipo de remuneración pueden recibir hasta la totalidad, con un tope de 73,2 UF mensuales. Uh-huh. Pero en el caso del seguro común, ahí la cobertura es total, y desde el día cero. Por eso esta pugna o esta discrepancia, porque cuando estamos hablando de ir a la salud común, estamos partiendo que una licencia cubre a partir del tercer día de la licencia. Sí. Hay un copago probablemente asociado, porque se paga con el plan de salud que cada cual tiene, y en este otro caso lo paga 100% el empleador desde el primer día y sin tope. Pero puede darse entonces que se demore en resolver. Efectivamente, porque en tanto la licencia no es definitivamente aprobada, acuérdense que esto primero pasa por un COMPIN. Después famoso COMPIN. Claro. Y de la COMPIN viene en última instancia la Superintendencia de Seguridad Social. Bueno, en todo ese periodo hay una situación compleja, porque se pueden demorar 4, 5, 6 meses, a veces, dependiendo de la complejidad del caso. Ahora, en el COMPIN hay médicos especialistas en salud mental, ahora más se han incrementado, y sobre todo especialistas en salud mental relacionados con el trabajo, con el empleo. A ver, el tema de salud laboral es un tema complejo. Nosotros no tenemos como país una formación en la especialidad de médicos del trabajo. Eso va a venir, la Universidad de Chile está trabajando en eso. Sin embargo, lo que tenemos son médicos que tienen experiencia en salud laboral, ya sean traumatólogos, psiquiatras, que son los que se utilizan y que son relativamente escasos. Los COMPIN también tienen dificultades en su disponibilidad de facultativo, por lo tanto también demoran un tiempo en generar este dictamen. Pero ese es el paso que hay que hacer. En el total de las licencias médicas, ¿qué porcentaje ocupa la licencia médica laboral? A ver, en números dijimos 4,7 millones de licencias de carácter común. Sí. Las de carácter laboral son poquitas, son 50.000. Así que es un porcentaje relativamente bajo. Ahora, ¿por qué es tan bajo? ¿Porque no se denuncia? ¿Porque no tienen buen destino? ¿Es una cifra que usted cree que refleja una realidad? Esta es una situación de carácter mundial. Es tan bajo, entre otras cosas, porque la caracterización de lo laboral es lo complejo. Y probablemente muchas veces, y por eso en nuestra opinión creo que aquí la principal responsabilidad recae sobre la empresa, muchas veces es más fácil, menos costoso para el empleador
transferir esto a la salud común, y por lo tanto hay un porcentaje que hay que determinar de licencias médicas de carácter común que en realidad son de carácter laboral. Cuánto más no sabemos, tampoco creemos que es un número explosivo, pero las 40.000 que hoy día se denuncian, creemos que todavía son pocas para el tipo de enfermedades que estamos viendo. ¿Qué pasa con las licencias fraudulentas en ese caso? A ver, digamos que hay dos tipos de licencias fraudulentas. Nosotros como superintendencia nos corresponde fiscalizar las que emiten los médicos sin fundamento médico, es un diagnóstico, sin un análisis del paciente. Podría haber otra de carácter fraudulenta, que el trabajador que se consigue una licencia para dejar de trabajar y sin tener una dolencia. Pero ese tema... Pero las licencias fraudulentas se dan más en las licencias comunes, digamos, o en las laborales también hay casos de licencias fraudulentas. En la licencia laboral es bastante más complejo porque tiene que estar fundamentado una serie de análisis, exámenes que fundamenten el tema médico. En el caso de las licencias comunes, muchas veces esto significa simplemente llenar un formulario y por lo tanto ahí tenemos una situación que no es una situación explosiva ni por el contrario, pero sí como superintendencia hemos fiscalizado y sancionado a la fecha 228 médicos que emiten licencias sin fundamento. Pero como ya se tiene que ir el superintendente de Seguridad Social, le quería preguntar sobre el médico que me da la licencia laboral, ¿trabaja para la mutual? El médico que le da licencia no necesariamente trabaja para la mutual. La mutual atiende con su facultativo y lo que dan técnicamente se llama orden de reposo. Es un documento parecido que permite dejar de trabajar y a la vez recibir un subsidio. Es el organismo administrador de seguros, la mutual, médicos de la mutual. Por eso digo, son ellos mismos. Así es. Entonces tal vez hay un incentivo dentro de las mutuales para que no den licencia médica, puesto que si eso encarece... Y ese es un tema que nosotros hemos puesto énfasis en el sentido que pensamos que lo mejor es hacer un cambio legal, que separe la parte de la Contraloría Médica de las mutuales. No obstante, en el intertanto lo que estamos interponiendo son protocolos a los cuales las mutuales deben sumarse, digamos, para evaluar las enfermedades profesionales. Sí, porque ¿no es cierto, Janet? Es un poquito difícil a veces ser juez y parte, ¿no? Sí, ese es un tema que, bueno, ahí tenemos algunos, en el fondo, con el tema de las licencias laborales, siempre hay cierto grado de disputa de cuánto es laboral y cuánto es curativo. Nosotros decimos desde FONASA que 1 de cada 5, nosotros en nuestra estimación que de las curativas son realmente laborales. Entonces hay un tema pendiente. Y ahí mencionar que probablemente nosotros esperamos en este mes de junio algunas novedades en este sentido, porque viene y se anuncia una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. La presidenta la va a anunciar en algún momento, y entendemos que este tema está siendo abordado ahí. ¿Eso no tiene nada que ver con la reforma laboral? No, estamos hablando de seguridad y salud laboral. Ya. Y bueno, pero me imagino que el superintendente de salud debe tener más detalles de eso, ¿no? En todo caso, eso lo conversamos a la vuelta de comerciales y seguimos entonces acá en Mi Salud, Mis Derechos. Vamos a continuar entonces con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, y la directora de FONASA, Janet Vega. Gracias, Claudio, que le vaya muy bien. Junto a todo Chile, seguimos revisando Mi Salud, Mis Derechos en Cooperativa. Vamos a continuar conversando sobre el tema de las licencias médicas. Antes, recordarles que si eres asegurado de FONASA, debes saber que a través de la página web puedes comprar bonos consulta médica, realizar afiliaciones y acreditar cargas legales. A través del call center también puedes solicitar tu certificado de afiliación, el que va a ser enviado a tu correo electrónico. Recuerda, FONASA atiende todas tus consultas los 365 días del año durante las 24 horas del día. Así que pueden llamar al 600-360-3000 o visitar www.fonasa.cl. Estamos con Janet Vega, la directora de FONASA, y con el superintendente de salud, Sebastián
Pavlovich. Hablando ya ahora de las licencias médicas en general, y que lo decíamos hace un rato atrás, el tema de que haya aumentado tanto la razón por enfermedades mentales, y cuánto depende de otros factores en la sociedad y en la manera en que vivimos el aumento de las licencias médicas. Bueno, los datos que nos muestran que se mantiene una tendencia en los 3 principales grupos de enfermedad por la cual los chilenos y chilenas más se enferman y que finalmente se traduce en un mayor uso de este instrumento terapéutico que es la licencia médica, están asociados a trastornos mentales y de ansiedad, a enfermedades osteomusculares y a enfermedades respiratorias. Y como lo comentábamos en el corte, las 3 de alguna manera reflejan que el sistema de salud recibe problemas de salud que no dependen enteramente de su capacidad de respuesta, sino que tienen que ver con factores ambientales, con factores vinculados a calidad de vida, incluso a hábitos de vida, que terminan generando problemas de salud para las personas. O sea, ¿cómo no afirmar algo así cuando tú tienes problemas osteomusculares? Bueno, se debe a la posición para sentarse en la oficina, o porque la persona no está acostumbrada a hacer ejercicios y tomó al hijo, digamos, sin haber tomado las precauciones del caso, o en el caso de las enfermedades respiratorias, cuando uno tiene problemas evidentemente o evidentes sobre contaminación atmosférica que repercuten justamente en la salud de las personas. Y así todo, uno puede ir cruzando algunos datos y surge información que da luz de alerta, pero que también nos llama a investigar más. O sea, por ejemplo, lo que comentábamos hace un rato, que el porcentaje de licencias o la tasa de uso de licencias es más alta en un porcentaje de población entre los 25 y los 34 años. O que, por ejemplo, en los trastornos mentales y de ansiedad, el 70% de las licencias va para mujeres. Entonces tú dices, bueno, ahí tenemos un tema a investigar más, porque es evidente que las mujeres están sufriendo efectivamente un tema vinculado a la compatibilidad probablemente entre los roles tradicionales y la incorporación al mercado laboral, y efectivamente hay un desafío ahí para el sector privado, para el sector público, entonces, para las políticas públicas, pero también para prevención, en cómo nos hacemos cargo de estos problemas que empiezan a surgir a partir de este cruce de datos. Ahora, me llamó la atención un dato que los usuarios de ISAPRE, si vamos a porcentaje, hacen más uso de licencias médicas que los usuarios de FONASA, Janet. Por 100, sí. Sí, eso es una tendencia que se mantiene en el tiempo. En general, siempre cuando uno mira por 100 cotizantes, el uso de licencias médicas es mucho mayor en el sistema ISAPRE, y también el costo es mucho mayor, por cierto, porque los salarios son distintos. Y lo cual va contra natura de lo que uno piensa, porque uno siempre dice, no, es que hay tantas licencias en el sector público. No, la tasa de uso es menor. Y eso tiene que ver en parte porque a pesar, fíjate tú, a pesar de que el porcentaje de rechazo en la ISAPRE es mucho mayor. Y eso tiene que ver porque en general los trabajadores del sector público tienden a usar menos las licencias médicas como instrumento. Claro, pero es trabajadores del sector público o afiliados a FONASA en general. Afiliados a FONASA, sí, afiliados a FONASA. ¿Por qué? ¿Por una cuestión cultural? De sentir o de desconocimiento del derecho. Bueno, tiene que ver con varias cosas, con desconocimiento del derecho, con que el tipo de afiliado, el tipo de cartera que tenemos nosotros es un tipo más vulnerable, por lo tanto también hay temas que tienen que ver con los miedos a perder el trabajo, por lo tanto las personas, y dependiendo del momento económico de un país, lo piensan bastante si es que pedir o no pedir licencias médicas en un momento, digamos. Y también, por cierto, tiene que ver con que no necesariamente el acceso a licencias médicas es tan expedito. Es decir, las personas en general que se atienden en los servicios, hospitales, consultorios, centros de salud pública, no es muy fácil obtener una licencia médica. Hay bastante más, yo diría, examen, etcétera, que se solicitan. Entonces, ahora, el porcentaje de rechazo de las licencias médicas también es mayor en ISAPRE, decía. Sí. Pero todos sean de FONASA o de ISAPRE, te rechazaron la licencia médica, todos van al COMPIN. Primera instancia. Lo que pasa es que efectivamente ahí hay un camino que puede llegar a ser bastante tortuoso cuando a una persona se le rechaza una licencia médica. Si en el caso de una persona que pertenece a ISAPRE le rechaza una licencia médica, apela o recurre ante la COMPIN, que le corresponda por territorio. Si la COMPIN llegara a irle mal, tiene todavía acceso a una segunda instancia, que es la Superintendencia de Seguridad Social, de colega Reyes, que estaba hace un rato.
si en la Superintendencia de Seguridad Social le va bien, la ISAPRE está obligada a pagar la licencia. Si la ISAPRE no cumple con la instrucción que le da la Suceso o eventualmente la COMPIN anteriormente, lo que tiene que hacer esa persona es recurrir a la Superintendencia de Salud en ese caso. Entonces tenemos de alguna manera un escenario bastante laberíntico para las personas y probablemente también eso disuade muchas veces de pedir licencia. En el caso de las personas que pertenecen a FONASA, la primera instancia es justamente la COMPIN. FONASA no hace la evaluación previa. FONASA simplemente en este caso es el pagador de la licencia, pero quien hace la evaluación es justamente la COMPIN. Ahora, como Superintendencia de Salud, ustedes tienen que fiscalizar tanto a FONASA como a las ISAPRE. En algunos aspectos. La ley ha definido estrictamente los aspectos de fiscalización a ISAPRE, y en el caso del FONASA, en relación con licencias médicas, nosotros no tenemos facultades. Este trabajo que hemos desarrollado apunta a generar estadística nacional, pero nosotros... ¿Por qué no? ¿Y por qué no fiscalizan a FONASA igual que las ISAPRE? Porque la ley definió que había ámbitos de competencia distintos. Básicamente porque son dos leyes distintas, ¿no? Y lo que pasa es que... las ISAPRE podrían decir, bueno, ¿y por qué a nosotros nos fiscalizan tanto y a FONASA no? Es que, bueno, de hecho las ISAPRE dicen... fiscalizan otro. Claro, a FONASA que fiscalizan otro, pero además eso lo dicen no solamente con respecto al tema de licencias médicas, sino que también al tema de fiscalización global. Claro. Lo cual no es verdad, porque a nosotros sí nos fiscaliza la Superintendencia de Salud bastante. En los ámbitos de salud y enfermedad, nos fiscaliza cumplimiento de auge, nos fiscaliza todos los temas de que nosotros tenemos responsabilidad, todos los temas de ley de urgencia, etcétera. Ahora, la famosa COMPIN, digo famosa porque ¿quién no la conoce, la COMPIN, no? Tristemente famosa. Sí, claro. Tengo que ir a la COMPIN y que no me contesta. Mucha espera, estar horas ahí hasta que te atienden. Está un poquito obsoleto el sistema de cómo funcionan las licencias médicas y todo lo demás, superintendente. Ahora, ¿Se podría pensar en algo más moderno? Se ha trabajado una modernización del sistema. En parte esto tiene que ver con que este laberinto que te describí hace un rato tiene que ver con las distintas casi etapas históricas de nuestro sistema de seguridad social y cómo se han ido superponiendo unas con otras, subsistiendo algunas instituciones. El superintendente de seguridad social no mencionó a la Comere, que también es una figura bastante sui generis que existe entre salud y trabajo, justamente para recibir los reclamos correspondientes. Y en el caso de la COMPIN se ha ido trabajando en la modernización, y nosotros creemos que este análisis de datos también va a permitir a la COMPIN mejorar justamente sus mecanismos de control, porque en el fondo le puede ayudar eventualmente a poner el foco en determinadas licencias y facilitar la tramitación de un porcentaje importante de las licencias que finalmente sí son aprobadas, más allá de que hay diferencias en la tasa de rechazo entre el FONASA y las ISAPRE. Hay prácticamente un 80% de licencias médicas que se aprueban prácticamente de manera expedita. Entonces, efectivamente, en la medida que eso se facilite, obviamente le vamos a solucionar los problemas a muchas personas. Y los médicos que trabajan en la COMPIN, que son los encargados de analizar todos los exámenes, todos los antecedentes para validar o no la licencia, ¿son médicos recién recibidos? ¿Es un trabajo que se toma así como para empezar una carrera? ¿O hay una buena categoría, digamos, o especialización de los facultativos ahí? En la práctica hay especialización que se va dando en la práctica, tiene que ver con especialización vinculada a salud ocupacional. Hay algunos diplomados, hay formación también disponible. Puede ser un poco fome para un médico estar sentado en un escritorio haciendo un trabajo de oficina. Sí, pero en general los médicos contralores no trabajan tiempo completo en las COMPIN. Y de hecho uno de los problemas que tenemos es que es bastante difícil conseguir médicos contralores, que es donde realmente está el cuello de botella, ¿no? Porque en parte tiene que ver con esto, o sea, en general los médicos no se quieren ir, sobre todo si están en el ámbito que tiene que ver con salud laboral, no quieren estar 8 horas mirando licencias médicas, quieren ejercer la práctica clínica. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el incentivo para tener buenos profesionales en la COMPIN, superintendente?
Yo creo que buenos salarios. En general tiene el mismo desafío que tiene toda la administración pública, que tiene que ver con tener buenos ambientes laborales, que tener incentivos también económicos, que tienen que ver con generar carreras funcionarias, estabilidad laboral. Y son los desafíos que tienen toda la gestión pública moderna. Y que probablemente también uno puede asimilarla también a la gestión privada, o sea, un ambiente laboral adecuado con buenas perspectivas de desarrollo profesional. Ahora, ¿por qué ese cuello de botella en cuanto a la capacidad de atención de la Compim? ¿Por qué cuesta tanto que te atiendan? Sí. Hay mucha gente siempre, todo es muy lento, ¿ah? ¿O será porque uno en esas circunstancias necesita que sea más rápido que nunca? Vamos a escuchar música, a la vuelta volvemos con ese tema y también con las licencias fraudulentas y las sanciones a los médicos, que incluso hay médicos que 1, 2, hasta 3 veces, reincidentes, digamos, ¿ah? Ya volvemos. Junto a todo Chile, seguimos revisando Mi Salud, Mis Derechos en Cooperativa. Así es, estamos en Mi Salud, Mis Derechos, para cerrar con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich. Entonces, el tema de las licencias fraudulentas es un tema que siguen vigilando bien de cerca. ¿Y cómo ha estado qué conclusión podemos llegar? Claro, efectivamente hay un mito, o se afirma muchas veces que hay un porcentaje muy importante de las licencias que son fraudulentas, casi incluso se han tirado cifras, 30% de las licencias fraudulentas. Los datos no nos indican eso, sin perjuicio de lo cual, a medida que nosotros vamos depurando los datos, uno puede mirar efectivamente y a partir de eso focalizar la fiscalización. Por ejemplo, como mencionábamos hace un momento, en las licencias en un grupo etario entre los 24 y los 35 años, claro, o en la región metropolitana donde hay más tasas de uso, etcétera. Entonces, estos datos nos van a permitir fiscalizar más porque no podemos negar que puede haber efectivamente un mal uso y justamente la Superintendencia de Seguridad Social, que tiene a su cargo la fiscalización, ha sancionado y se ha querellado en contra de médicos a los cuales se le ha comprobado desde el ámbito administrativo que han emitido licencias de manera incorrecta. Pero todavía sigue siendo un porcentaje menor respecto del total de profesionales y definitivamente es un porcentaje menor respecto al total de licencias médicas emitidas. Bueno, le queremos agradecer al superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, por haber compartido estos minutos con nosotros. Lo liberamos y nos quedamos acá para cerrar el programa con Janet Vega. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Janet, bueno, el tema, esto llama la atención, cómo puede haber médicos que hagan licencias fraudulentas. Uno dice, bueno, ¿cómo llegan a esto? ¿Porque como un soborno? ¿O cómo les pagan? Bueno, la consulta médica, básicamente. Nosotros tenemos, y no son pocos, nosotros tenemos en nuestra estadística aquellos médicos que emiten 1.000 o más licencias médicas, son un número, el año 2009 de 321, el año 2015 vamos ya en 455 médicos, y estos médicos son personas que además son reincidentes, es decir, son médicos que son grandes emisores de licencias médicas, se les multa, siguen emitiendo de la misma manera, se les suspende, siguen emitiendo de la misma manera, por lo tanto hay como una especie de mercado de licencias médicas que, si bien es cierto, tal como dijo el superintendente, en el global es un porcentaje pequeño, sin embargo pueden tener grandes montos. Ahora, el tema de las licencias fraudulentas, ¿qué daño le hace a los fondos de la salud pública? Bueno, básicamente lo que ocurre es que las platas que tienen que ver con las licencias médicas es el mismo pool, el mismo fondo que el que se utiliza para la medicina curativa. Por lo tanto, en la medida en que aumentan los recursos destinados a este subsidio, de alguna manera la disponibilidad de recursos del sistema en su totalidad es menor. Y si parte de esto es fraudulento, sin duda de que hay un daño, digamos, al sistema en su conjunto. Ahora, ¿cuál es la relación de FONASA con cómo se maneja FONASA con el tema de las licencias médicas? ¿Qué injerencia tiene? Sí, ¿Qué responsabilidad? FONASA básicamente, la responsabilidad de FONASA es pagar. La responsabilidad de FONASA es efectivamente que una vez que una licencia se aprueba por la Compim, nosotros nos hacemos cargo del pago. Ahora,
por, como dijo el superintendente, por esta cosa que se ha ido como sobreponiendo las funciones. Nosotros además en este momento tenemos implementado el sistema informático de licencias médicas, ¿ah? Y hemos apoyado para la implementación de la licencia médica electrónica. Aunque por ley realmente esa función a nosotros no nos corresponde, lo hacemos como un apoyo, digamos, al trabajo de licencias médicas. Porque cuando tú preguntabas hace un ratito, Cecilia, ¿por qué el sistema se atocha? Sí. Y lo que nosotros creemos en FONASA es que necesitamos avanzar hacia un rediseño y una simplificación de los procesos que tienen que ver con las licencias médicas. En este momento no hay ninguna razón por la cual uno no podría usar los sistemas informáticos de ese monitoreo para, a través de lo que llaman data mining, sacar aquellas que son licencias que tienen un alto riesgo de fraude y solamente esas que fueran a ser miradas por los médicos contralores. Entonces hay mucho que hacer de automatización y tecnologización del sistema en su conjunto. Ahora, tengo entendido que las mutuales no aceptan tener este sistema de las licencias médicas electrónicas, ¿eh? Ha sido bastante complejo y sobre todo con los administradores, las cajas, digamos, fundamentalmente que no necesariamente ha tenido la aceptación que nosotros quisiéramos. Sin embargo, estamos insistiendo porque nos parece que en la medida en que tengamos un sistema de licencia médica electrónica extendido, eso va a permitir que el proceso sea mucho más rápido y que por otro lado las alertas se puedan automatizar. Ahora, volviendo al tema de la diferencia, no deja llamarme la atención entre FONASA y las ISAPRES y el uso de las licencias médicas y el porcentaje que se paga. Por ejemplo, las mujeres en FONASA tienen menor tasa de uso de licencias médicas que las cotizantes de ISAPRE. Por otra parte, FONASA gasta un mayor porcentaje de sus ingresos por cotizaciones que las ISAPRES. Claro. Bueno, entonces sí, no, bueno, es que aquí es importante. ¿Por qué? Porque en el fondo los ingresos de cotizaciones de FONASA son el 7%. ¿Ah? Sí. Pero en el sistema asegurador privado los ingresos por cotizaciones pueden ser mucho más. Puede haber una cotización adicional en general en promedio es más o menos 3% adicional que tú pagas. Por lo tanto, el porcentaje de FONASA del global de cotizaciones es mayor porque nunca es más que el 7%. En cambio, el tamaño de la torta de la cotización que va a las aseguradoras privadas es más grande. O sea, es 2,5% del 7% y el porcentaje es un poco menor en la ISAPRE, pero es del 10%. Uh-huh. No sé si me entienden. Sí, la torta es más grande y por lo tanto una cifra que es un poquito contradictoria con la realidad, digamos. Ahora, yo creo que lo más interesante de mirar acá y que son las preguntas que tenemos que hacernos es, mira, primero, trastornos mentales, osteomusculares y respiratorios son las 3 causas de licencia. Sin embargo, la gente en Chile no se muere por eso, ni se enferma por eso. Las principales causas son cardiovasculares, fundamentalmente, y cáncer en segundo lugar. ¿Y cómo entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Si esas son las causas de más enfermedad y más muerte, ¿por qué tenemos estas causas que son tan distintas de licencias médicas? Entonces ahí uno se empieza a preguntar. Porque tal vez una persona que tiene, por ejemplo, desarrolla un cáncer, pero durante 20 años ha tenido recurrentemente problemas osteomusculares. Así es. Hay una primera cosa. Y la segunda cosa, por cierto, es que hay que empezar a mirar más, porque si tú miras, mujeres... fundamentalmente 70%, grupo etario de 25 a 34 años y causa trastornos mentales, uno dice, a ver, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Bueno, una posibilidad es que la licencia médica en este grupo etario a lo mejor se utilice, por ejemplo, son mujeres que trabajan en servicio, que trabajan en venta laboral, que trabajan en call center, claro. Y esos son trabajos que son muy poco estables, por lo tanto, eso podría explicar en parte que esté ocurriendo en este grupo etario las mayores licencias. Y para terminar, Janet Vega, ¿qué pasa con los trabajadores independientes de FONASA y las licencias médicas? Lo mismo que pasa con los trabajadores dependientes. En la medida en que un trabajador pague su cotización, tiene los mismos derechos, incluyendo los derechos a licencias médicas, que los trabajadores que tienen un trabajo
formal, digamos. Ujú. ¿Y hay regiones del país donde hay más licencias médicas que en otros? Sí, claro. Nosotros tenemos, bueno, por cierto, y eso también depende un poquito entre las ISAPRES y el FONASA, es un poco distinto, pero nosotros tenemos mayor licencia médica, por ejemplo, en la región metropolitana. Uh-huh. Y tenemos también algunos mayores licencias médicas en algunas regiones del norte, en Atacama, por ejemplo, en Tarapacá, nosotros en Antofagasta, perdón, y las ISAPRES en Tarapacá. Y en la ISAPRE, y eso es bien raro, en Aysén, fíjate tú, tienen un porcentaje bien importante de licencias médicas, en cambio nosotros en la sexta. Ahora uno se explica la sexta porque ahí, acuérdate tú que hay una gran cantidad de trabajadores de temporera que tienen mayores posiciones a riesgo, y sin embargo esos deberían ser notificadas como licencias ocupacionales, claro, y no aparecen como licencias curativas, y eso es de alguna manera una prueba indirecta de que hay un porcentaje de licencias laborales que no se están notificando como tal. Sino como licencia. Sino como curativa. Claro. Y ahí se tiene que hacer cargo FONASA. Así es. Y no el empleador, Tal no el cual. seguro. Lo que nosotros decimos es nuestro subsidio cruzado, porque pagamos algo que no nos corresponde pagar. Bueno, Janet Vega, muchísimas gracias. El tema de hoy muy interesante, entonces, que hemos abordado el tema de las licencias médicas, tanto las curativas como laborales, con el Superintendente de Seguridad Social, con el Superintendente de Salud Pública y con Janet Vega, por supuesto, directora de FONASA. Hasta el próximo domingo, que estén muy bien. Nos para vemos. Otro capítulo de Mi Salud, Mis Derechos. En Cooperativa fue Mi Salud, Mis Derechos. Un programa junto a los temas de protección y garantías que nos hacen sentir bien. Mi Salud, Mis Derechos. En Cooperativa. Una invitación de FONASA, Gobierno de Chile.